Nos encontramos aquí para ayudar a este duraznero a continuar su proceso de vida. Y para ello, en la época invernal, se propone hacer una poda. En este caso ya no es de formación, este es un árbol que debe tener más de 25 años de edad. Ya es un arbolito que ha recorrido un largo trecho en su vida y sigue produciendo. Entonces vamos a hacer con el durazno algo que se puede hacer con muchos otros árboles frutales, pero que el duraznero tiene algo muy particular, que al ser autopolinizante, entonces cada florecita que va a salir en la primavera se va a transformar en un fruto. Y la estructura del árbol no daría como para que yo pueda permitir que todos los frutos lleguen a término, porque el árbol se rompería. Entonces este es el primer motivo que tenemos para podar un duraznero. Duraznero que no se poda, duraznero que seguramente va a morir en algún momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, antes de ocupar estas herramientas, tenemos que comprender a este ser. Y cuando hablo de un ser, lo hablo en forma muy precisa y muy enfática, puesto que es un ser que tiene dos cuerpos. Fíjense, dos cuerpos. Ustedes ven uno, pero tiene dos. Tiene por un lado un cuerpo físico, que es el que nosotros estamos observando ahora. Es decir, son todas las ramas, el tronco, y posteriormente tendrá las flores, las hojas y los frutos. Pero además de eso, y esto es de la máxima importancia, todo árbol, no solo los durazneros, todos los árboles, todos los vegetales, más aún, tienen además un cuerpo vital. Eso significa que es aquella fuerza que va a animar la materia, que va a permitir que la materia se pueda desplegar, se pueda manifestar y pueda, lógicamente, después llenarse de esas maravillosas flores y tenga esos deliciosos frutos, y que es lo que nosotros buscamos, queremos. Pero para ello necesita vitalidad, necesita fuerza. Entonces es algo que nosotros deberíamos ser capaces de percibir. Y cuando me doy la vuelta alrededor del árbol, estoy observando todo eso. ¿Y cómo puedo saber si aquí hay fuerzas vitales o si hay suficientes fuerzas vitales para sostener los frutos que van a venir en el verano? Y eso lo puedo ver a muchos signos. Cuando nosotros tenemos árboles que tienen muchas brindillas como esta, rojitas, llenas de brotes, que poco a poco van a empezar a hincharse, eso que se está manifestando ahí es vida, es fuerza vital. En cambio, cuando tengo una ramita que podría ser como esta, más caída, más gris, o a ver si encuentro otra que tenga esa, acá había visto yo una, esta por ejemplo, ustedes pueden ver que en esta ramilla ya prácticamente no hay fuerzas vitales, es decir, esta tiene algo de vida acá y hacia arriba prácticamente está muriendo. Aquí ya no hay fuerzas vitales, por lo tanto yo esto no lo puedo dejar. Esta está un poco mejor, pero tampoco está muy bien. Estas son cosas que se van adquiriendo con el tiempo, la experiencia. La experiencia es irreemplazable, por lo tanto, yo lo que tengo que aprender es a observar la conformación. Cuando ustedes ven una rama aquí, que por ejemplo está más caída, como esta, como esta, como esta, es porque en algún momento esa rama, la principal, estuvo en producción y el peso del fruto va ejerciéndose sobre la rama y la va torciendo hacia abajo, por supuesto, por la fuerza de gravedad. Entonces el árbol responde desarrollando estas ramitas, ustedes ven que están más rojitas y que tienen
brotes tanto vegetativos como florales, y aquí podría haber carga de fruta. Pero si ustedes piensan un poco, la carga de la fruta echaría más hacia abajo el árbol y podría desgancharse allá. Por lo tanto, todo eso hay que considerarlo. Así que podar es necesario, ya lo dijimos. El asunto es cómo podar, cómo proceder. Entonces, bueno, para las personas que están recién empezando, que todavía no podaron nunca un árbol, yo podría decir que lo primero es que la persona se ponga en el lugar del árbol, que la persona pueda perfectamente sentirlo, percibir cómo está él en su salud, en su fuerza, y de esa manera, entonces, ya poniéndose del lado de él, del árbol, va a tener una actitud de ayuda al árbol, porque la poda es eso, debe ser una ayuda, no para beneficio del ser humano. Fíjense, aunque algunos me van a matar con esta expresión, pero la poda no es para el beneficio del ser humano, la poda es para el beneficio del árbol. Es el árbol el que necesita renovarse y también necesita equilibrarse. ¿Y por qué? ¿Por qué se desequilibra el árbol? Bueno, por varios factores. Aquí en este caso de este árbol, y hay que decirlo que cada árbol es un individuo distinto, cada árbol tiene su propia biografía, sus propias condiciones. Este árbol ha desarrollado muchísimo esta rama hacia acá, que es donde está el sol. ¿Se fijan? Y en cambio está en detrimento esta que está acá atrás, porque tiene la sombra de ese de allá. Entonces, bueno, este, como veíamos, ya está perdiendo su fuerza vital. Y todo esto, entonces, uno tiene que ir hacia lograr un equilibrio. Ustedes se dan cuenta que este tronco es relativamente firme y grande, pero está detrás del otro. Por lo tanto, pues ya no va a recibir la energía del sol, porque las plantas viven de esa energía. Y gracias al sol es que se desarrollan. Eso es lo primero que hay que ver. Bueno, pero ya entrando más en materia con respecto a la poda, y ustedes me dirán, tengo esas tijeras y no las he usado y llevo media hora hablando, pero primero hay que reflexionar. Hay que saber qué se hace. Podar no es llegar y cortar y cortar y cortar, no, eso no es podar. Si uno quiere cortar y cortar, al principio lo puede hacer cortando lo seco. Todas las ramitas secas, los renuevos que salen de orilla del tronco, las ramas que están excesivamente caídas, y en este caso, en este arbolito todavía pueden quedar algunas ramitas. Por ejemplo, después explicaré por qué corto aquí y no más allá. Por ejemplo, he cortado esta ramita y ustedes pueden ver que en esta ramita aquí nosotros no tenemos ya fuerzas vitales, esto está seco. ¿Se fijan? Entonces, claro, yo voy sacando lo seco, lo que realmente no le sirve al árbol. ¿Ya? Por ejemplo, aquí esta que está muy caída también habría que cortarla. Pero eso todavía no es poda. Esto es simplemente una limpieza, una restauración del equilibrio en lo físico del árbol. El árbol necesita tener ese balance. A ver, aquí me voy a meter en un tema un poco que espero no sea complicado, pero es un balance entre los recursos que tiene a disposición, que son el sol, los nutrientes en el suelo, su capacidad de absorción de estos nutrientes, su capacidad de producción de esa fruta y una estructura que corresponda para que el árbol pueda sostener toda esa producción. Ahí tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando yo veo un árbol que está como este, por ejemplo, que tiene una vitalidad intermedia, podríamos decir, intermedia, tiene algunos ganchos muy bonitos, pero tiene también otros ganchos que ya produjeron y ya están un poquito con menor vitalidad, entonces yo tengo que rebajarle la carga, porque no sería capaz de sostener esa carga, ese peso. ¿Ya?
Cuando me refiero a carga me refiero al peso físico en kilos que va a soportar la rama. Entonces, bueno, en la medida en que yo voy cortándole todo aquello que le va sobrando al árbol, voy viendo más claramente qué le queda, qué le va quedando. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy cortando esta, que también es una rama que no es que esté seca, pero está menos vital. Aquí puedo cortar esta con el mismo objetivo, que no está tan vital, y de esa manera voy despejando todas aquellas ramitas que se chocan entre ellas. Por ejemplo, se chocan, esta viene hacia abajo, tiene brotes más cercanos y que yo seguramente puedo sacar para evitar que se choque contra esta. Y ustedes me dirán, bueno, pero este estaba vital, sí, pero la planta no podría haber soportado toda esta fruta aquí porque se cae. En cambio tiene acá más todavía, inclusive esto ya todavía sería mucho. No se olviden que es una planta que es capaz de transformar todas las flores en frutos. Y bueno, vamos a ir dejando todo en un cierto lugar y vamos a proceder entonces a podarlo un poco. Podar es como una escultura, porque tú ya sacaste lo que le sobraba y ahora tienes que dejar solamente lo que necesita para desarrollarse como un ser viviente equilibrado. Entonces, para eso, bueno, tenemos varias herramientas. Primero la tijera, que debe estar muy bien afiladita y limpia. Tenemos esta otra tijera más grande para troncos un poquito más gruesos, aunque nunca recomiendo hacer podas muy fuertes, salvo que haya ramas secas. Y tenemos una sierra, que creo que en esta ocasión no la vamos a ocupar, pero a veces es necesario cortar ramas más gruesas. Esas serían las tres herramientas básicas para hacer una poda, nada extraordinario. Lo importante es que estén bien afiladas y que estén limpias. Bueno, vamos a proceder ahora a trabajarnos esta rama. Esta rama tiene una vitalidad intermedia y vamos a terminar de sacar las ramas que no están vitales, bien vigorosas. Por ejemplo, esta. Como tú puedes ver aquí, esta brindilla está seca prácticamente hasta arriba. Entonces vamos a cortarle y vamos a dejar este brotecito a ver si puede partir. ¿Ya? Los cortes siempre, en la medida de lo posible, hacerlos lo más verticales posible. ¿Ya? También vamos a cortar acá, por ejemplo, que esto está seco, lo mismo vamos a cortar acá. ¿Ya? En este caso tenemos una ramilla que, si bien es cierto que está vital, ustedes pueden ver la diferencia con la que acabo de cortar. ¿Se fijan? Aquí tenemos unos brotes que son en flor, aquí tendríamos dos flores, aquí tenemos un brote vegetativo, pero si se cargara con fruta, ustedes saben, esto iría hacia el suelo, hacia abajo, y comprometería la rama. Por lo tanto, esta sí o sí la vamos a cortar y la vamos a dejar solamente este brotecito arriba, que también es floral. Esta de abajo la sacamos porque va hacia abajo. Esta misma, que tiene también fruta, pero se fijan, está este mismo efecto. Ustedes tienen que ver que no va a soportar la fruta. Entonces vamos a hacer un corte. Cuando nosotros dejamos este brote, sabemos que la rama va a salir hacia arriba. Si yo dejara este, que está aquí al frente, me va a salir horizontal, un poco hacia abajo. Entonces, en ese caso, vamos a dejar una ramita que sube. Entonces, aquí tenemos un brote floral y aquí tenemos un brote vegetativo. Es decir, aquí van a salir ramas. La planta también necesita hojas para poder hacer la fotosíntesis. Bueno, siguiendo por esta rama aquí arriba, entonces ya nos damos cuenta
que tenemos estas dos principales, siendo esta más joven que esta. Si ustedes se fijan, aquí el detalle, se ve la inserción de la rama en el corte que se hizo el año pasado, que es este punto. ¿Se fijan? Entonces, esa yo la voy a suprimir, que por lo demás está también muy caída, y vamos a cortarla ahí. Y dejamos esta entonces que suba, pero cuya fruta también está muy en la esquina. Entonces vamos a tener que rebajarla aquí. En realidad en los duraznos siempre es necesario ir tomando como el camino hacia el centro del árbol, porque ella va expandiendo sus ramas hacia el exterior y eso hace que la fruta termine rompiendo la rama. Entonces yo tengo que acercarla lo más posible hacia el centro. Aquí tenemos el caso entonces de estas ramitas que están más a la sombra y que ha disminuido mucho su vitalidad en esta rama, entonces no tiene sentido dejarla. Entonces, en primera instancia, podríamos hacer un corte aquí y dejamos este brote a ver si puede tener mejor suerte este año. Y en el caso de esta, también ustedes se fijan que la parte nueva, que donde vendría la fruta arriba, es muy cortita, y todo esto ya produjo fruta el año pasado. Todo esto ya tuvo, entonces no tiene sentido dejarla. Así que le vamos a dejar este primer brote que está bueno. Vamos a cortar ahí. Y tienen este otro, y este tendría 2, 3 brotes florales. Este ya dio el año pasado. Y este sería uno vegetativo. Y así se podría quedar, aunque pensándolo bien, también podría ser una otra opción, sencillamente cortarlo ya más a nivel del tronco, si uno considera que no tiene mucho sentido dejarlo. Eso podría ser una otra opción. En las podas no hay una sola verdad, hay que ir como estableciendo un equilibrio entre lo que uno está haciendo y lo que puede hacer el árbol. Ahora, esta rama tiene además este otro ramal, y este ramal está un poquito mejor en cuanto a vitalidad. Sin embargo, piensen ustedes en el árbol, porque dijimos eso, nosotros nos ponemos en el lugar de él, qué es lo que él puede hacer. Fíjense, aquí tenemos en esta ramita un poquito de flor y podría haber algo de fruta. Una posibilidad para el árbol, pero fíjense ustedes todo el recorrido que tiene que hacer para llegar hasta allá. Entonces en eso hay que pensar. En cuánto el árbol necesita recorrer dentro de su estructura para llegar a formar un fruto. Y bueno, lo que buscamos con la poda también es disminuir ese esfuerzo en el árbol. Por lo tanto, no le vamos a dar ese trabajo, viendo que tenemos otras ramas más cercanas acá y en este otro costado. Entonces simplemente este lo vamos a cortar allí. ¿Se fijan? No tengan pena por eso, le estamos ayudando al árbol, le estamos ayudando mucho. En este caso también tenemos brotes aquí, acá. Acuérdense de que cada una de estas florecitas posteriormente van a ser frutos. Así que también lo vamos a rebajar un poco. En la medida en que nosotros recogemos el árbol, él junta esas fuerzas y va a ir teniendo entonces mayor vigor para la próxima temporada. Y en las ramas de allá, entonces sí que tenemos ahí una mayor vitalidad y eso también hay que trabajarlo porque no se puede dejar tanta exuberancia. Entonces vamos a retomar un poco toda esta rama y vamos a seguir sacando entonces aquello que no le corresponde. Ustedes ven aquí, esta es una rama que está gris, que no tiene ningún brote, que no tiene sentido, que está viva pero no tiene la fuerza que debería tener. ¿Ya? Entonces, sigamos por acá, esta es lo mismo, aquí ustedes pueden ver que no hay mucha fuerza, mucha vitalidad, vamos a ir cortando todo esto y
como un escultor, ustedes en realidad lo primero que tienen que hacer es identificar dónde está las ramas que son vitales, que son buenas, que están bien ubicadas. Entonces aquí, que esta es una rama de una vitalidad muy más o menos que tiene, pero no tanto, podemos decir que esta ramita, por ejemplo, aquí está más ubicada, tiene sus brotes bien orientados. Esta podría ser una candidata y quizás esta habría que verla, pero hay muchas otras, por ejemplo, que no tiene mucho sentido y se las vamos a cortar, ¿ya? Entonces vamos a proceder a darle más fuerza a aquello que tiene. Por ejemplo, yo podría cortar aquí, pero tengo todo este largo recorrido. Entonces esto ya produjo fruta. ¿Ah? Y esto, mucho crecimiento aquí es vegetativo, son hojas que son importantes, pero no es suficiente para nuestros fines. Así que vamos a dejar simplemente este brote floral aquí más cerca. Y este más antiguo lo vamos a cortar definitivamente en este sector. ¿Ya? Y este arriba tampoco tiene mucha razón de ser. Y entonces la ramita ya nos iría a quedar más o menos como ustedes la ven ahí. ¿Ya? Aquí esto está seco, lo sacamos. Esta también está seca, la sacamos. Es decir, cuando digo seca es porque no está tan vital como uno quisiera verlo. Entonces, cuando no hay mucha vitalidad es mejor cortar un poquito más firme, como lo que yo he hecho ahora. ¿Ya? ¿Se fijan? Ustedes ven que esto no está realmente muy bien. Bueno, ahora tenemos esta otra ramita que está expuesta más al sol de la tarde, un poco al mediodía, pero más que todo en la tarde. Entonces ella va a tener un crecimiento, una expansión hacia mí, digamos, hacia donde yo estoy. Bueno, como en todas las ramas, lo primero yo tengo que revisar si todavía quedan ramitas secas, que están en malas condiciones, como esta, ramitas que están caídas, por ejemplo esta, entonces yo ya esa ramita la puedo recortar un poco para evitar justamente este problema. Tengo esta otra ramita también que está caída y la vamos a cortar directamente desde la base porque está mal implantada. Ustedes se fijan, está implantada por debajo de la rama. Entonces, bueno, aprovechamos de cortarla ahí y le vamos a cortar este pedacito que había quedado. Uy, está muy seco, está duro. Bueno. A veces hay que tener buena fuerza porque ese está seco. Ya, ahí estamos. Entonces, se fijan que vamos de a poco limpiándolo. Entonces, aquí lo mismo, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, esta rama está muy vital, esta no. Se fijan la diferencia, ustedes pueden ver el color perfectamente. Una que está totalmente roja y con todos sus brotes, y esta que ya solamente en la parte más alta tiene brote. Entonces esta no tiene mucho sentido. ¿Ya? Y bueno, ahí ya hicimos más o menos una limpia, a ver si me queda algo por ahí, una pintita, otra aquí. Estoy sacando solamente lo seco, no estoy podando todavía. ¿Se fijan? Esta también, digamos que no está en muy buen estado, ustedes lo ven al color. Esta que está aquí al lado. Estoy haciendo entonces una limpia. Entonces ahora ya podemos ver todo lo que va quedando. Y desde aquí entonces ahora viene la poda. Y la poda es realmente un tema de decisión. Es decir, ¿qué dejo y qué corto? Y una vez que tomé la decisión de cortar, ya no puedo volver atrás. Corté nomás. Y esto es muy importante saberlo en la poda porque no puedo usar la gotita después. Si ya corté y corté mal, pues bueno, tengo que rogar al cielo que el árbol no se me muera, como puede ocurrir, como ya lo he visto en malas podas.
Y bueno, cuando yo trabajo con todo cuidado con el árbol, pues esto no va a ocurrir. También alguien me podría preguntar, bueno, ¿y qué pasa si ya le saqué todo lo que estaba seco, lo que está mal ubicado, lo que está mal implantado, le corté las puntas, le puedo cortar también esta otra puntita, le rebajo acá porque está muy horizontal, le rebajo la otra punta, también rebajo esta y ya estamos listos, porque hay que seguir. Entonces, aquí la única respuesta la da la experiencia, el tiempo. Claro, si yo dejo la rama así, como está, ya saqué todo lo seco, aunque aquí, por ejemplo, todavía aquí hay una ramita que en realidad no está en buenas condiciones, ustedes la ven, ¿ya? Se puede comparar con el despunte que le saqué de aquí. Entonces uno dice, bueno, ya estamos listos, dejémosla así. Se puede, no sería tan grave, pero a mediano y a largo plazo puede ocurrir algo. Y es que el árbol se ve en la necesidad de producir mucha cantidad de fruta y en la época del verano, entonces yo tengo que proceder a hacer el raleo de la fruta. Quiere decir que no le puedo dejar tanta carga de fruta y eso me aumenta el trabajo. Entonces, una de las formas es haciendo una poda un poquito más ajustada. Y el segundo tema es que si yo año tras año hago esto, entonces lentamente el árbol va perdiendo fuerza, va perdiendo vitalidad. No hay que olvidarse que las podas de todas maneras son una revitalización del árbol, una renovación, un acercarlo al centro, un recorte de su sistema de circulación de savia. Y eso le favorece, eso ayuda muchísimo al árbol. Así que vamos a continuar con esta ramita y vamos a proceder a rebajarlo aún más. Entonces, si ustedes observan, en esta rama que viene subiendo aquí, se fijan, tengo arriba algunos brotes, pero también tengo algo abajo y tengo algo acá. Entonces, si yo al árbol lo quiero favorecer, le voy a quitar todo eso de arriba y le digo, mira, ocúpate solamente de esto, de esto, de esto y de esto, ya es suficiente. ¿Te fijas? Esto inclusive, que ya es del año pasado, aquí hubo fruta, se nota, quizás se los voy a mostrar más en detalle más adelante. Aquí, por ejemplo, todo esto aquí hubo fruta, aquí lo ven, eso está seco ya. Entonces después cuando la rama finalmente termina su periodo anterior aquí, y vuelve a crecer al año siguiente, y esto es material nuevo. Aquí vienen flores, aquí vienen frutos. Ahora, como está muy vertical, no se va a inclinar para un lado y otro, se podría dejar. ¿Ya? En este caso, aquí ya recortamos esta está relativamente corta, esta también, esta la vamos a despuntar, porque no queremos que siga creciendo muy alejado del árbol, entonces por eso lo despuntamos, para que se ramifique, porque aquí nosotros tenemos brotes de hoja, aquí no se le ven flores todavía. Los brotes de flores son estos, ¿te fijas? Es distinto. Los brotes vegetativos son más pequeñitos, más aguzados, como este, y los de flores son más redonditos, como este. ¿Se fijan? Como este que está aquí y como este que está acá. ¿Te fijas? Entonces aquí tenemos flores y tenemos hojas también. Y en este caso le vamos a recortar esta puntita, puede ser incluso un poquito más, para que no siga creciendo hacia el horizontal, y le vamos a dar la prioridad a las ramillas que van hacia arriba. Pero tampoco debería subir tanto, y le vamos a recortar siempre aquí mirando al sol, para que este corte frente al sol se vaya sanando. Entonces vamos a proceder ahora a podar esta parte del árbol, que sería la que tiene más vitalidad. Observemos primero que todas las ramillas, todas las brindillas, todos los brotes están en perfecto estado, están en muy buenas condiciones. Quizás lo único que habría que sacar es, por ejemplo, esto,
porque esto ya produjo el año pasado y no lo necesita. Obviamente que tampoco necesita esta gran cantidad de ramas, no le podríamos dejar toda esta fruta aquí, sería impensable, el árbol se destruiría. Entonces vamos a proceder a limpiarla un poco, a sacarle aquello que en realidad le estaría sobrando. Eso está seco, lo limpiamos un poquito, ya, y nos vamos entonces con esta primera ramita. Esta primera ramita, como vemos, tiene entonces aquí ya bien implantadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estas chiquitas, digamos 7. Y si dejáramos toda esta fruta sería absolutamente impensable para la planta. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Finalmente, es en escoger aquello que está bien implantado, que está más cerca del tronco y que nos está produciendo frutas. Entonces, el resto, nos guste o no, es mejor sacarlo. Entonces, en este caso vamos a hacer un corte primero aquí, con lo cual, en vez de 7 ramitas, ya quedarían 3, como lo podemos ver aquí. Y así vamos a proceder con las demás. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiene esto, entonces impensable. Como vemos, por ejemplo, esta que está muy bien implantada es muy parecida a esta que también está muy bien implantada. ¿Cuál corto? Porque decíamos esto es un proceso de decisión. Bueno, corto la que está más cerca del tronco, es decir, dejo la que está más cerca del tronco. En este caso es esta. Esta vendría hacia abajo. Por lo tanto, directamente yo le voy a cortar allí. ¿Se fijan? Y aquí, ya entre estas 2, 3 que tenemos, y estas 2 aquí son 5 en esta rama. Cada una de estas ramas puede tener 4 o 5 duraznos que después además habría que ralearlo. Y como no quiero que siga subiendo más, entonces la voy a despuntar además. ¿Se fijan? Las vamos a despuntar para que no sigan subiendo porque ya están bastante altas. De la misma forma vamos a proceder aquí con esta otra rama. Bueno, nos queda esta. Esta rama ya produjo el año pasado en toda esta zona. Esto es crecimiento nuevo, pero entonces tiene este detalle. Por lo tanto la vamos a suprimir. ¿Se fijan? Y por este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Estas dos están más o menos duplicadas. Esta de acá está bastante bien implantada, pero habría que rebajarla, ya, un poquito. Y inmediatamente vamos a proceder a cortar aquí, porque tampoco queremos que el árbol siga subiendo tanto más, que ya estamos en altura, aquí estamos sobre una escalera. Y esta la vamos a despuntar. Esta ya produjo el año pasado, está bastante viejita, entonces usted sabe, los viejitos mejor que se vayan a mejor vida. Y aquí en este caso también tenemos esta que está bastante buena, tenemos esta que no tiene mucha fruta, si ustedes ven, se acercan un poco, van a ver que estos brotes aquí no son frutales, no tiene mucha fruta en esta, puede haber algo de hoja, que no está de más dejarla para que se protejan los frutos. Y entonces vamos a dejar eso ahí y vamos a recortar acá. En este caso también la vamos a despuntar. ¿Ya? Y esta está muy caída, entonces también se baja. Despuntamos esta y con eso ya terminaríamos esta ramita. Acá podemos seguir bajando. Entonces esta ya es muy antigua, no tiene más vigor. Esta le podemos dar la oportunidad para que dé aquí. Y esta que va directamente hacia abajo no la podemos dejar. Entonces vamos a tener que cortarla aquí. ¿Ya? Esta está muy hacia abajo, se deja esta otra. Esta va hacia adentro. Ustedes dirán, bueno, pero siempre hay un motivo para cortar. Sí, hay muchos motivos para cortar. Siempre hay motivos para cortar. Y en la medida en que nosotros más cortemos el árbol, más se renueva. Así que no hay que tener temor en eso, pero solamente hay que tener una razón por la cual cortar. En este caso, que la tengo aquí al frente,
Están bastante paralelas estas ramas, pero ustedes no sé si alcanzan a ver, en este caso el implante es más bajo y aquí tenemos, esta parte ya es más antigua, desde el año pasado. Esta en cambio es nueva, entonces yo voy a privilegiar esta que es más baja y que es más nueva. Entonces la cortamos y la despuntamos. A ver. ¿Ya? Bueno, eso sería por lo pronto en esa ramita. Faltaría esta que tengo acá al frente, que como vemos es distinto su configuración, ¿se fijan? Entonces esta ramita ya tiene desde abajo, tiene algo aquí, acá, acá, aquí va subiendo, se va duplicando, pero aquí se abre, se ramifica y aquí vuelve a ramificarse. Entonces no necesitamos tanta ramificación. En principio, si nosotros cortáramos ahí, ya tendríamos, te fijas, 1, 2, 3, 4, 5, con diferente orientación, pero también puede ser mucho. Entonces vamos a rebajarle todavía una y le dejamos 4. 4. A ver, esta está un poquito cercana de esta, pero bueno, tenemos 4 que pueden dar un buen fruto, tenemos esta de abajo y con eso es más que suficiente. Entonces simplemente las despuntamos, las que están un poquito más largas. El despunte tiene razón en el sentido de que no queremos que la rama siga creciendo, creciendo, creciendo indefinidamente y con eso después al final termina cayéndose. Entonces por eso es que la despuntamos, para que se concentre en la producción de la fruta en ese sector. Y como ven, eso aquí tenemos 10 centímetros o quizás menos, y es más que suficiente para que produzca fruta. Nosotros tenemos que ver que la fruta ocupa espacio y que ocupa también o tiene peso. Entonces, si ya cada ramita de estas te da un fruto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 frutos. Y es 5 más esta, más la otra, al final es mucho. Entonces todo eso es peso que al final la planta va a tener que soportar. Por eso es importante ir cortando. Aquí yo corté algo que está seco, todavía van quedando algunos detalles y todo eso es mejor retirárselo del árbol. En este caso tenemos una rama que va cayendo, tenemos esta que va hacia arriba, entonces la despuntamos allí. Aquí, esta rama, lo mismo. Tenemos esto que está muy caído, entonces simplemente nosotros vamos a quitarle todo este peso. Ustedes dirán, oye, una ramita nueva, sí, pero el árbol no podría con todo eso y tampoco con esto. Con esos dos, más un despunte y ya es suficiente. Tiene además acá abajo, y en la medida en que nosotros le damos oportunidad a todo lo largo de que se renueve, al próximo año entonces la seguimos rebajando. Siempre hay que hacer ese esfuerzo de ir disminuyendo el largo de las ramillas. Tal vez no he contado eso, tal vez no he contado esa parte. La poda, al menos en mi experiencia, yo la hago en diferentes fases. Yo a cada árbol lo visito por lo menos 3 veces. La primera vez para retirar todo lo seco, lo caído, qué sé yo. Eso es porque ahí tienes tu otra mirada. No hacerlo todo el mismo día, sino un día o 2 días después, y tú te vas a dar cuenta, oye, pero ¿cómo haber dejado esto? No, pues esto se corta. Oye, pero ¿por qué dejaste este aquí? No, este tiene que ir aquí. Entonces van surgiendo, porque un árbol tiene muchas ramitas, ¿no? Tiene muchas ramitas. Entonces a veces no viste esa rama en el momento que pasaste, pero sí la ves al día siguiente. Entonces por eso yo le hago una segunda revisión y a veces una tercera también.